Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio, bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina. Les saluda su servidor, doctor Javier Ávila Morales. Les recuerdo que estamos en vivo desde Radio Universidad 89.5 FM y vía internet por tv.uacu.mx. Como todas las mañanas de jueves, es un placer compartir con ustedes este espacio destinado a tratar temas del área de la salud y temas vinculados con la misma y de interés general. Esta mañana tengo el gusto de poder presentarles a ustedes al doctor Rogelio Cuervo Campos, nuestro invitado esta mañana. El doctor Rogelio realizó sus estudios de medicina en la Universidad Veracruzana, posteriormente hace sus estudios de posgrado, primero medicina interna y posteriormente oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente el doctor se desempeña en el ámbito profesional, en la medicina privada, en el Cancer Center, que es un centro de alta especialidad en el área de oncología. Así es que en verdad estoy muy agradecido y le doy la más cordial bienvenida al doctor Rogelio. Doctor, muchísimas gracias de estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Muy bien, pues me parece que uno de lo que vamos a tratar el día de hoy representa una parte muy importante dentro del tratamiento y de los enfoques actuales del cáncer. Inicialmente, pues como sabemos, la oncología surgió como una modalidad ya de manera muy tardía, una especialidad. Empezamos con los cirujanos oncólogos, posteriormente vino esa dicotomía ahora con la oncología médica, con la radiooncología, que son los profesionales que dan tratamientos de radioterapia. Pero me parece que uno de los temas fundamentales es la oncología médica. Y es justamente de lo que esta mañana vamos a hablar con el doctor Rogelio. Doctor Rogelio, ¿nos podría comentar para nuestro auditorio qué aspectos de tratamientos maneja la oncología médica? Claro. Sí, la oncología médica ha evolucionado de manera pues increíble, era algo que estábamos platicando previamente al programa. Sí. Y como pues básicamente el siglo pasado todo fue tratamiento con quimioterapia y a inicios de este siglo, del siglo XXI, a principios del 2000 de hecho, pues ya viene todo el advenimiento con la terapia blanco y hasta el 2011 se inicia el tratamiento con las inmunoterapias, ¿no? Entonces, de la oncología médica pues es aquella pues rama de la oncología que nos encargamos del manejo sistémico del paciente oncológico, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues tratamiento que llega virtualmente a todas las partes del cuerpo, ¿no? Ya que su traslado es por la sangre. Incluso algunos medicamentos al sistema nervioso central, que siempre ha sido un problema, ¿no? Muchas veces en estos pacientes metastásicos. Y bueno, como comentabas al inicio, antes mucho del tratamiento sistémico era enfocado en el apartado de metastásico, en el apartado paliativo, incurable, pero pues actualmente todos los tratamientos, tanto inmunoterapia, quimioterapia, terapias dirigidas, pues están en el escenario, en todos los escenarios, desde etapas tempranas, localmente avanzadas, con impactos pues benéficos para los pacientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Es decir, en un escenario real, si nosotros tenemos una paciente con cáncer de mama, por decir algo, y se opera la paciente, ya sea una cirugía radical o una cirugía conservadora, posteriormente, dependiendo de pues, los resultados de patología, vamos a considerar que nuestra paciente requiera quimioterapia. Es ahí donde nuestra paciente va a ser referida a la oncología médica y ustedes van a hacer la evaluación global con los reportes de patología y van a poder decir si esa paciente es candidata a quimioterapia o a un tratamiento ya más específico conocido como terapia blanco, ¿no? Es decir, esta parte ya es fundamental y es el área de oportunidad que tiene la oncología médica para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Así es. Sí, actualmente se ha vuelto un estándar. Como comentaba previamente, y por muchos años ha sido así, que el tratamiento exclusivamente curativo pues es la cirugía, ¿no? Y actualmente
pues está súper bien descrito que muchas veces no es un tratamiento suficiente. ¿Por qué? Porque a pesar de una cirugía excelente, siempre hay riesgo de una recurrencia de la enfermedad. Entonces, el papel mucho de los tratamientos sistémicos en las áreas localizadas es evitar esa recurrencia de la enfermedad, es que regrese el cáncer. Exactamente. Muy bien, doctor. Pues, ¿qué le parece si nos platica un poquitito de esta evolución que ha tenido el manejo en general del cáncer? Porque esto no es exclusivo del cáncer de mama. Fue un ejemplo que pusimos, pero me parece que la mayor parte de los tumores que nosotros vemos en el día a día son susceptibles de ser tratados a través del área de oncología médica, ¿no? Así es. Entonces, al principio de la charla hablaba usted de la quimioterapia. ¿Cómo fue esa etapa de la quimioterapia inicial, doctor? Claro, pues mira, la quimioterapia de hecho fue un descubrimiento como muy al azar, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial se descubrió con estas personas que eran expuestas al gas mostaza y que en autopsias, estos principalmente militares, se veía que tenían una hipoplasia en la médula. Entonces se veía que este químico alteraba la médula del paciente, la reducía. Entonces empezó, que el tejido del hematológico es un tejido que se reproduce muy rápido. Entonces, pues alguien pensó que quizá este manejo, esta situación, este efecto adverso del medicamento pudiera servir en algunos pacientes donde sus células se reproducen muy rápido, ¿no? Y ahí empezó como el estudio de la quimioterapia, ¿no? Estamos hablando por ahí de 1915 y demás. De ahí en adelante el tratamiento con la quimioterapia pues ha evolucionado. Se han descubierto distintos tipos de quimioterapias. Todas tienen mecanismos hay como grupos, ¿no? Y tienen mecanismos de acción diferentes. Pero básicamente lo que hace la quimioterapia es un citotóxico. ¿Qué significa esto? Destruye células, especialmente aquellas que se reproducen muy rápido. Las del cáncer, obviamente, pero también algunas células de los pacientes, ¿no? Por eso es que luego les bajan las defensas con el tratamiento, que tienen problemas de diarrea por alteración en la mucosa, náusea, vómito, entre otras cosas, ¿no? Es un tratamiento agresivo y por eso la indicación que se ha manejado por un oncólogo médico, porque tiene también complicaciones que pueden ser severas el tratamiento mismo, ¿sale? Y esto fue así durante realmente pues, gran parte de la historia, ¿no? En el 98 se aprueba uno de los medicamentos para mama dirigidos precisamente, que es el trastuzumab, que es un medicamento que va dirigido contra una proteína que expresan estas células tumorales, que es el HER2 específicamente. Y otro como hito importante en la medicina dirigida es en tumores hematológicos, con el imatinib, que se veía que estos tumores tenían una proteína sobreexpresada, porque hay una fusión de unos genes, que es el cromosoma Filadelfia famoso, pero era una mutación muy específica, entonces denotaron que esa mutación muy específica provocaba una proteína muy específica, ¿no? Que hacía que la célula estuviera en constante división y no pararan. Entonces ahí detectaron la proteína, la empezaron a estudiar y dijeron, ¿por qué no hacemos un medicamento que bloquee esta proteína que es aberrante, que no debería existir? Y la bloquearon y tuvo un éxito tremendo, ¿no? Digamos que esos son como los inicios de la terapia dirigida. Y de ahí en adelante, pues, se han desarrollado muchísimas moléculas que tienen este mecanismo de acción. De ahí esos eran los tratamientos que teníamos. Pocos fueron evolucionando con el tiempo y en el 2011 es el boom de la inmunoterapia. El primer como cáncer que se estudió, o la primera aprobación fue para melanoma, que es un tumor que responde bastante bien a estos tratamientos en específico. De hecho, ese descubrimiento del bloqueo de anti-PD1, anti-PDL1, que es la inmunoterapia, le dio el premio Nobel a su descubridor en el 2018. Entonces, de tener nada más quimioterapia, que era muy general y que afectaba muchísimo al paciente, ya tenemos terapias que son como muy dirigidas al cáncer. Muy específicas. Muy específicas. Antes el cáncer lo dividíamos en... Ok, es cáncer de mama, es cáncer de pulmón, es cáncer de riñón, o sea, ¿de dónde se originó, no? Y después lo empezamos también a dividir como por histologías, adenocarcinoma, escamoso. Pero ya actualmente sabemos que el cáncer, aunque sea de pulmón, son muchísimos cánceres. El cáncer es una enfermedad muy heterogénea. ¿Qué es esto? No es el mismo cáncer en un paciente y en el mismo paciente, en el mismo lugar, el cáncer es diferente por zonas y las metástasis son diferentes al tumor original, ¿no? Es la complejidad del tratamiento del cáncer. La terapia dirigida lo que ha tratado de buscar es que, pues, hacer un manejo que vaya muy específico a una mutación casi siempre o a una proteína sobreexpresada.
Eso es con la terapia blanco, y la inmunoterapia, reactivar nuestro sistema inmune para que él mismo detecte al cáncer, que por algún motivo, por ciertas mutaciones, el cáncer aprendió a evadirlo. Entonces como que despertamos este sistema inmune y nuestro propio sistema inmune lo vuelve a atacar. Digo, esos son como los pilares. Antes los pilares de la oncología se decía que era la radiocirugía, la quimioterapia y la cirugía, y ahora hay hasta 5 pilares, ¿no? Que es terapia blanco, inmunoterapia, y esto avanza rapidísimo. Así es, y yo creo que dentro de esta muy sucinta explicación, pero muy completa, que nos ha dado del papel de las terapias en la oncología médica, creo que lo más importante es que se le ha ganado terreno a muchas enfermedades en las cuales, pues, vaya, platicamos fuera de cámaras, en el sentido de que había enfermedades que luego no las alcanzábamos, ¿no? Así es. Por ejemplo, hoy sabemos, pues, lo agresivo que es un cáncer de páncreas. Así es. Pero eso de que se nos morían en 6, 8 meses nuestros pacientes, ahora ver que tenemos oportunidades de darles mayor expectativas de vida y no tan mala calidad de vida, porque hay que recordar que aquí el chiste es decir, bueno, sí va a tener un incremento en su expectativa de vida, pero ¿cuál es el costo, no? Así es. Entonces creo que todo esto ha venido evolucionando y ha permitido que nuestros pacientes tengan mejores expectativas en este terreno. Hace un momento platicaba usted de algo que me parece que es fundamental, cuando hablaba de que el cáncer es un grupo heterogéneo de enfermedades, pero no solo el cáncer en general, sino en particular ya con un tumor, por ejemplo, el cáncer de mama, que es el que nos sirve como prototipo, en el cual pues ya vemos que es diferente, podrá llamarse igual, pero es diferente en una mujer a otra. Así es. Y es justamente ahí en esa investigación que se hace para conocer los receptores de sus células cancerosas, que nos permite tratar de una manera personalizada. Y creo que es a partir de ahí que se origina el término de medicina personalizada, ¿no? Así es. Creo que en ese sentido, la tendencia, salvo lo que usted opine, es que en la mayor parte de las neoplasias así va a ser, ¿no? Sí. Se van a ir descubriendo nuevos receptores y su tratamiento va a ser cada vez más específico. ¿Qué Así nos es. comenta, doctor? Sí, a mí me gusta mucho, el cáncer de mama es un muy buen prototipo, ¿no? Que como hemos vuelto esta enfermedad letal previamente en una enfermedad crónica. Pero otro prototipo que me gusta mucho en este sentido es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, comparándolo, por ejemplo, con páncreas, era muy letal. O sea, sigue siendo una mortalidad importante, sigue siendo el principal cáncer que causa mortalidad del mundo, ¿no? Pero antes la mortalidad, la expectativa de vida más o menos era en promedio como la de un cáncer de páncreas, ¿no? 1 año, 8 meses, algo así. Actualmente con los tratamientos dirigidos la expectativa sobrepasa los 5 años. Y estamos hablando de que estos descubrimientos realmente tienen por muy poquito tiempo, ¿no? Ha avanzado mucho la enfermedad. El melanoma es otro ejemplo muy importante, ¿no? Como antes también los pacientes metastásicos vivían muy poquitos. Recientemente salió uno de los estudios en melanoma con combinaciones de inmunoterapia y a la sobrevida global media alcanzó los 7 años y medio, donde antes igual era un promedio de un impensable, año. ¿no? Mucho. Impensable, exactamente. Impensable. Entonces, a mí me gusta, comentaba el prototipo del cáncer de pulmón, también como para ejemplificar toda la terapia dirigida, porque antes pues la división era como muy por lo que veía el patólogo, ¿no? Nada más, o sea, histológica, de que era cáncer de pulmón de células pequeñas y células no pequeñas. Y actualmente, por ejemplo, el cáncer de células no pequeñas ya tenemos que definirlo, está bien establecido para dar el tratamiento, por ejemplo, un EGFR mutado, que si es ROS1 mutado, LK mutado, porque todos tienen terapias blanco. Y el pronóstico es muy bueno, a pesar de ser metastásico, el pronóstico es relativamente bueno, tienen muy buena calidad de vida, muy buena tolerancia a los tratamientos muchos de los pacientes. Entonces generamos, ya no solo tenemos que enfocarnos como en el cáncer de pulmón en células no pequeñas, ¿no? Sino tenemos que hacer esta división para dar un tratamiento específico que existe y que es pues, bastante bien tolerado y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes, incluso con enfermedades en sistema nervioso central, que siempre ha sido como algo muy catastrófico en el cáncer de pulmón, ¿no? Sí, efectivamente. Le recuerdo a nuestro distinguido teleauditorio que esta mañana nos acompaña el doctor Rogelio Cuervo, oncólogo médico adscrito al Cancer Center, y estamos hablando de la evolución que ha tenido la oncología médica en los últimos años en pro y en beneficio de nuestros pacientes. Doctor, estamos hablando
las generalidades, ya hemos platicado un poquito de lo que son los prototipos que nos han servido como ejemplo. Yo recuerdo que a nosotros nos decían, bueno, es fundamental que el oncólogo estudie bien biología molecular, que sepa aspectos genéticos, y teníamos dos modelos siempre a seguir, que era el cáncer de mama y el cáncer colorectal, porque el cáncer de mama tiene aspectos genéticos hereditarios importantes y el cáncer colorectal igual. Entonces, con esos prototipos hemos aprendido mucho de la biología y del comportamiento de la enfermedad. Doctor, algo que debe ser importante, todas estas alternativas que usted nos está comentando que existen ahora para tratar a nuestros pacientes, la pregunta es, uno, ¿ya las tenemos disponibles en nuestro país y concretamente en Querétaro? Que es algo importante. ¿Se puede acceder a estos tratamientos? Porque también es una parte fundamental, claro, que tenemos que evaluar y que hacérselo del conocimiento de nuestro auditorio. ¿Qué nos puede comentar en relación a esto? Sí, la mayoría de los medicamentos que estamos platicando, toda la terapia dirigida, la inmunoterapia, está en México. Está en Querétaro, está en México. Muy bien. Hay cierto problema con las aprobaciones. Siempre se aprueban inicialmente por la FDA, que es, bueno, o la EMA, que son las asociaciones encargadas de la regulación de medicamentos en Estados Unidos, en Europa, que es donde como vienen como las principales investigaciones, ¿no? Y pues también en otros países asiáticos. Normalmente sí tenemos un cierto problema en que se descubre un medicamento e inicia en México, porque tienen que, pues por cuestiones tienen que ser aprobadas por COFEPRIS y demás. Exactamente. Entonces, las terapias muy, muy novedosas muchas veces tardan en llegar a nuestro país, ¿sale? Pero gran parte de ellas sí contamos con ella y se puede hacer cierta, pues, traslado incluso de los medicamentos de otros lados a nuestro país. Entonces, digo, esa posibilidad no se cierra por completo. Si existe como el mejor medicamento que acaba de salir recientemente, sí es posible que nuestros pacientes accedan a ellos. Ahora, sí hay que tomar en consideración los costos, la cuestión económica. Son medicamentos realmente bastante costosos. Hay dificultad para acceso por ellos en muchas ocasiones. Entonces, y también hay que ver como el escenario en el que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, el escenario metastásico, muchas veces el tratamiento se considera paliativo. ¿Qué es esto? Es para controlar síntomas, no es un tratamiento curativo. Aún así es una bendición porque sí mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y hay que también, muchos de estos medicamentos ya están también en escenarios más tempranos, donde la posibilidad de curación incrementa de manera muy considerable con estos medicamentos. Entonces, si queremos hablar de costo-efectividad, siempre también es importante considerar que en unas etapas, que si atacamos al cáncer en etapas más tempranas, va a ser también mucho más costo-efectivo que si lo hacemos en terapias más avanzadas, donde el tratamiento normalmente es de por vida, y en enfermedades más localizadas el tratamiento tiende a ser por un tiempo determinado, muchas veces un año más o menos. Dependiendo de la terapia, es variable. Perfecto, sí, creo que esto es algo muy importante. Y también yo creo mencionar, doctor, que gran parte de estos medicamentos, digamos, innovadores, tanto desde el punto de vista de terapia inmunológica como en terapia blanco, también las instituciones públicas lo manejan y lo manejan perfectamente bien, ¿no? Es decir, también están al acceso de los derechohabientes. Así es, sí, muchas instituciones también tienen acceso a varios de estos medicamentos. Sí hay ciertas... son medicamentos realmente muy costosos, como comentaba, y sí tienen que tener como protocolos muy bien establecidos de qué paciente es candidato a cada manejo, también para como mejorar esta costo-efectividad que estábamos platicando. Entonces, sí, muchos de nuestras instituciones de salud lo tienen, pero sí tiene que ser evaluado obviamente por el oncólogo médico del sitio y que cumpla las características de la aprobación en esa institución en específico, ¿sale? Entonces sí es algo que tienen que platicar muy bien con su oncólogo médico en la institución en donde esté el paciente en ese momento. Y hablando en ese sentido de la selectividad para poder ofertar el tratamiento ya sea de inmunoterapia o bien el tratamiento de terapia blanco, comentar que a la par de este desarrollo, pues también ha tenido que ver el desarrollo de la oncopatología. Es decir, ya nada más no nos quedamos con decir que es un cáncer de mama ductal y que tiene ganglios con metástasis y el tamaño tumoral y grado de diferenciación, sino que ahora tenemos que pedir
la inmunohistoquímica prácticamente ya es obligado. Sí, sí, y ya más recientemente parece que es una tendencia, digo, en algunos en tumores muy específicamente como pulmón, pero parece que va a ser una tendencia también para el resto de los tumores. Estudios todavía más exclusivos como estos secuenciaciones de próxima generación, que básicamente es igual, es el estudio de patología, pero se hace una secuenciación de genes, más o menos son como 350 genes, dependiendo la secuenciación de próxima generación elegida, porque hay como empresas, ¿no? Bueno, esta es algo que también, no nada más ya la patología, la inmunohistoquímica, sino ahora también la secuenciación de genes, ¿no? Para determinar el mejor tratamiento. Es algo que todavía no es costo efectivo, son secuenciaciones que son muy costosas, pero por ejemplo en pulmón ya se ha vuelto un estándar. Y es algo que sí tendremos que estar considerando en nuestros pacientes siempre que sea posible realizarlos, ¿sale? Si no hacer paneles más chiquitos, pero lo ideal es hacer como este panel amplio de genes, porque nos puede dar mucha luz de cuál va a ser todavía el tratamiento que es para ese paciente. Es que la medicina ya antes era mucho estudiar el medicamento simplemente, ¿no? Estudias el medicamento, tú eliges una cierta población de pacientes muy específicos, pero ahora lo ideal es que tú elijas primero el paciente, lo estudies completo y adaptes el medicamento al paciente. O sea, esto es la terapia dirigida, no toda esta terapia mucho más específica, que va a ser el futuro realmente de nuestro tratamiento sistémico. Sí. Ahora, doctor, en ese sentido, hablaba usted de este panel de secuenciación y, por ejemplo, pues ya hay algunos que ya se han utilizado, que siguen vigentes. Por ejemplo, ¿qué nos platica de, por ejemplo, el MammaPrint, por ejemplo? Sí, digo, el MammaPrint es más pronóstico, el que nos usamos mucho nosotros es uno que se llama Oncotype, en mama etapa temprana. Para definir si el paciente se podría quedar con solamente tratamiento hormonal o si requiere el paciente quimioterapia, ¿no? Entonces ha sido como una manera es mucho de lo que buscamos ahora, desescalar tratamientos. ¿Qué es esto? Dar menos tratamiento, o sea, sin que impacte en el pronóstico del paciente, pero que sea mucho menos tóxico, ¿no? Claro. Entonces, mucho de las tendencias actuales a desescalar tratamientos también se basa en esto de los paneles de genes, ¿no? Y actualmente hay otras cuestiones como el ctDNA, que es en vez de tomar una biopsia al pulmón y demás, o algún otro sitio donde está la enfermedad, tomas una muestra de sangre, analizas ese ADN y también te puede servir como para determinar algunos genes mutados sin ser invasivo o para el seguimiento del paciente. Muchas veces parece ser, es algo que está como en estudio, ¿no? En algunas aprobaciones, en algunos tumores se usa más que en otros, pero puede ser antes de que se vea la enfermedad como tal en algún estudio de imagen, el DNA circulante te podría dar una pista de que la enfermedad no está al 100% de control y que tienes que intensificar tratamientos, ¿no? También eso va en mucho de la terapia dirigida. Fíjese que en esto que usted menciona de la muestra de sangre para tratar de encontrar ese DNA mutado, etcétera, vemos cómo ha evolucionado. Ahorita me quedé reflexionando porque hace muchos años uno de los marcadores importantes era el porcentaje de células tumorales circulantes. Entonces, si usted habla hablamos en ese tiempo de células tumorales circulantes y ahora estamos hablando del material genético circulante, bueno, me parece que nos explica el cambio generacional y, por supuesto, el enfoque que en estos momentos se está teniendo ya la oncología en relaciones a las terapias realmente dirigidas, específicas, personalizadas para cada uno de nuestros pacientes. Terapia personalizada es la terapia palabra. Personalizada, así es. Así es. Doctor, pues estamos llegando al término de este programa. Agradecemos en infinito esta entrevista que nos brinda para que nuestro público sepa esta área de oportunidad. Mensaje de despedida y si nos dicen dónde lo pueden localizar. Pues mi mensaje de despedida es que también, o sea, la gente siempre pregunta a su oncólogo médico, a su tratante, qué opciones de tratamiento hay. No solamente se queda con un espectro corto, sino cuál es el mejor posible tratamiento, si bien puede ser difícil acceso o difícil localizarlo, pero siempre existe una alternativa. Entonces, que nuestros pacientes como nos hagan este reto de preguntarnos siempre cuáles son las opciones, y no solo una opción, sino varias, ¿no? A su oncólogo médico que se pueda ajustar al paciente. Ese sería mi mensaje final, que ya no solo es quimioterapia, que ahora hay múltiples opciones de tratamiento sistémico que son mejores toleradas y que
benefician mucho más a los pacientes. Y me pueden encontrar en el TEC 100, en la Torre 2, en el piso 1 en Cancer Center TEC 100. Pues muchísimas gracias, agradecemos a nuestro auditorio, que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.